Hemos visto cómo esa armadura cada día va enseñándonos algo, cómo no defendernos, sino cómo ser realmente o cómo comportarnos con esa armadura. La armadura no es nada externo, es algo interno, porque si tenemos una armadura externa posiblemente se nos quede, se nos caiga, sea frágil. Y bueno, estaba estudiando acerca de la armadura. Habían personas en el tiempo romano que su armadura era, es cierto, fuerte, pero había otros que su armadura, no había tanto dinero como para ponerse un casco así tan blindado, sino que usaban cuero. Y en algunas partes ponían ellos algunos pedazos de lata o también de cobre. Así que no todas las armaduras eran iguales, había unos que estaban mejor equipados que otros. Y yo creo que en la vida cristiana también habemos unos que tenemos una buena armadura y habemos otros que andamos con pocas o con una armadura un poco endeble. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo debemos de estar como cristianos? ¿Cómo debemos de estar revestidos para nosotros poder tolerar, poder tener una vida en victoria, poder sabiendo que la batalla está ganada? Porque sí sabemos eso, ¿no? Pero va a haber batallas que tenemos que lidiar y que tenemos que enfrentar. Y aún sabiendo el final de todo, nosotros mientras llegamos a ese final, somos los que estamos sufriendo porque estamos en el combate. ¿Ok? Y eso es interesante. Hay personas que la preocupación, la baja estima, el temor, por decir algunas cosas, son como esas flechas que el maligno envía para nosotros. Hay muchas personas que viven cada día en temor. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos si el resultado del médico. No sabemos si los niños van a crecer sanamente. No sabemos si el ministerio va a crecer o se nos va a derrumbar. Vivimos hasta cierto punto de una preocupación. Preocupación es ocuparse anticipadamente de algo. No ha sucedido y estamos preocupados. No estamos ni siquiera cerca, pero ya estamos preocupados. Algo que va a suceder dentro de un año y nosotros no lo sabemos, si te van a dar papeles, no te van a dar papeles, si vas a estar aquí, si no vas a estar aquí, si vas a estar con salud, si vas a estar vivo o no, pero ya estamos preocupados. Ya estamos preocupados de lo que va a suceder el próximo año. Y esto es un dardo del enemigo. ¿Qué va a pasar? Ay, si no tengo trabajo. Ay, y si la niña. Ay, si el niño. Y si mi marido, y si mi mujer. Y nos llenamos de preocupación antes de que vayan a suceder las cosas. Y eso es un dardo que el enemigo está utilizando. Y vamos a ver el día de hoy que esos dardos son dardos encendidos. Dardos inflamados, dice en algunas partes, algunas versiones, inflamados, que vienen con fuego, que arden, que queman y que nos destruyen. Porque esas cosas que nosotros nos traen preocupación, que nos traen nuestra mente a ocuparnos en algo que no está sucediendo hoy, que no va a suceder ni siquiera mañana, y a saber hasta cuándo, o de repente ni sucede, nosotros ya tenemos nuestra mente ocupada. Y hoy vamos a ver cómo cubrirnos nuestra mente, nuestra manera de ser, de pensar, con un casco, una armadura de Dios, cómo Él nos va a proteger esa forma de pensar. Muchas personas viven con una autoestima baja, un autoconcepto muy bajo, y eso hace que vivamos con un espíritu de superioridad. En vez de tener la humildad con el Señor, creemos estar encima de los demás. Esa es una autoestima. Eso no es ser mejor que otro. Muchas veces aparentamos estar en una posición un poco mejor que otros, creemos estar así, pero eso es cuando nuestra baja autoestima está funcionando. Cuando nuestro autoconcepto, el concepto de nosotros mismos, está muy abajo. Y entonces vemos a los demás como menores que nosotros. Como dice la palabra, que miremos a los demás como superiores a nosotros mismos.
Entonces, estamos actuando de acuerdo al enemigo y no de acuerdo a la palabra de Dios. Así que estos son pequeños dardos que estamos encontrando en la vida para que nosotros nos están lacerando, nos están quemando, nos están haciendo daño y nosotros no podemos salir en victoria. Entonces estamos bien, pero no estamos bien. ¿Y qué sucede con el temor? ¿Tenemos temor? Sí, constantemente tenemos temor. Tenemos temor si me van a quitar la casa porque no pago, si el coche lo puedo seguir pagando o no. Tengo temor si voy a poder comprar los libros del instituto para mis hijos. Tengo temor si qué me va a decir el médico, porque tengo cita con el médico y no sé qué va a decir de los análisis. Tengo temor de lo que va a suceder en el ministerio, tengo temor de lo que va a suceder en la iglesia, tengo temor en la casa cuando mi convivencia, tengo temor para muchas cosas. ¿Quién se encarga de que yo viva en temor? El adversario. Son esos dardos que cada día que llegan a mi cuerpo me encienden, me ponen la cabeza por otro lado. Y nosotros tenemos esta mañana que aprender a guerrear en el Espíritu de Dios. Y eso es realmente lo que vamos a hablar esta mañana. Cómo nosotros podemos tener vidas en victoria. Cómo nosotros podemos echar a un lado las flechas malignas que debemos de arrancar. Porque es que no es que van a llegar, es que las tenemos. Es que no son dardos, son flechas de repente grandes. Y eso es por decir, porque era una referencia a una guerra que se daba en aquellos tiempos, el tiempo de los romanos. Pero hoy en día ya son misiles. Ya en estos días nadie pelea con flechas. Ahora, ¿de dónde vienen los tiros? Dice. Pues vienen por este lado y vienen por el otro y me cae un misil que viene de lejos, pero me cae a mí directamente. Entonces, esto es lo que vivimos diariamente. Vivimos con ataques del enemigo. Vivimos en momentos bien difíciles, pero no desde hoy, sino que desde siempre hemos vivido así. Por eso el apóstol, que él era una persona que, como lo hemos visto las semanas pasadas, hemos visto que era una persona tan preparada, tan estudioso, que él hacía referencia profética de lo que decía el profeta Isaías acerca de vestirse con una nueva ropa, una ropa espiritual. En mayor o menor medida, esto manifiesta, dice, está manifiesto en la mayoría de todas las personas. No hay una persona que pueda decir, no, a mí no, todo está bien. Podemos decirlo de diente al labio, pero la realidad es otra. La realidad es que la mayoría de las personas estamos siendo atacadas por el enemigo. Pero Dios en su palabra nos da consejo para vencerlos y para vivir una vida plena y una vida en abundancia. ¿Quién quiere tener vida y vida en abundancia? Amén. Gloria al Señor, porque el Señor eso quiere. Dios no ha venido para juzgarte, Dios no ha venido para ponerte en lo peor, sino todo lo contrario, para levantarte, para sentarte en lugares celestiales con Cristo, a llamarte hijo de Dios, a decirte que eres la niña de sus ojos, a darte una posición diferente y a empoderarte con el poder del Espíritu de Dios en tu vida. No ha venido para que seamos llevados por vientos de doctrina, no ha venido para otra cosa, sino más bien para apoyarnos y ser nuestro escudero en todo momento. ¿Ok? El verso 16 de Efesios capítulo 6, verso 16, vamos a entrar en materia, ya lo que no han venido la semana pasada, pues hay una grabación, la van a poder ver. Por eso tenemos una página web que ahí también se estará publicitando todo eso para que también puedan verlo, porque no puedo estar repitiendo las prédicas de los días anteriores. ¿Amén? Entonces dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versos del 16 al 20, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Amado Dios, gracias por tu santa palabra esta mañana. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor, por enviarnos esta palabra esta mañana. Y, Señor, que seas tú hablando a tu pueblo aquí en Roma. Bendícenos con bendición de lo alto, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dice la palabra sobre todo, porque nos ha estado preparando, nos ha estado buscando de que nosotros tengamos armaduras correctas. Pero él dice sobre todo lo que hemos hablado. Y ya hemos hablado de coraza, ya hemos hablado de las sandalias, ya hemos hablado de cómo defendernos de esa manera. Pero dice sobre todo tomar el escudo de la fe. Sobre todo tomar el escudo de la fe. El apóstol Pablo nos está hablando, nos sigue hablando de vestirnos de armaduras de Dios. Mira que no dice armaduras de los hombres, no armaduras del ejército romano, ni armaduras del ejército americano, ni armaduras de ninguna, sino que armadura de Dios. Y eso es importante, porque muchas veces queremos arreglar nuestros asuntos con nuestra propia fuerza, con nuestras propias armas. Pero tiene que ser con la armadura de Dios. Dice, para poder resistir el día malo. Pregunta, ¿has tenido un día al menos en esta semana malo? ¿O habrá quien ha tenido una semana mala? ¿O hay quien a lo mejor ha tenido un mes malo? Y otro me puede decir, no, he tenido un año malo. Dios quiere hablar contigo. No sea que tengas un día, como tengas un año de vivir mal, esta palabra es para ti. Esta palabra no puede ser para otros, sino para aquel que ha pasado un momento mal. ¿Sabe por qué? Apocalipsis que dice que un día del Señor es milagro. Si ha pasado un día, es pasado, puede pasar 1000 años. Mal. Pero el Señor está aquí esta mañana para hablar con nosotros. El Señor quiere que a través de esta palabra, que nosotros nos mantengamos firmes como un soldado inamovible, que nada ni nadie nos pueda mover de la posición que Dios nos ha dado. Dios ha venido para empoderarnos espiritualmente, para darnos poder para poder vencer el adversario, el diablo. No le vamos a poner otro nombre, lo vamos a llamar como es: el engañador, el hombre de mentira, aquel que nos tiene engañado, aquel que constantemente nos está diciendo, sí, mejor no hagas esto, mejor no vayas, mejor hacer esto, que aunque vale un poquito, pero hazlo. Ese es el adversario que nos está dando tentaciones del maligno. Para que podamos caminar a partir de ahora, como lo vimos la semana pasada, en la verdad. Nadie puede andar en la vida caminando en su verdad. Dios es categórico y habla de su verdad, no la verdad de cada uno, porque hoy en día se da esta situación. No hay absolutos, todo es relativo. Tu verdad es una, la mía es otra. Lo que yo siento es una cosa, lo que tú sientes es otra. Mi religión, tu religión, mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas
eso es más importante que la verdad. Y eso es falso. Y esos son esos dardos del enemigo que constantemente nos están llegando. Y nosotros estamos haciendo caso al dardo del enemigo. Y nos estamos dejando inflar, y nos estamos dejando llevar por ellos. Y creemos que esa es realmente la verdad. Para no caer más en tentación del enemigo. Porque Dios no tienta a nadie. ¿Cierto? El quien tienta es el enemigo. Es el adversario del diablo. Él es el que te tienta. Haz esto, mira, eso lo hace todo el mundo. Eso es común y aquí la ley lo permite. No, eso no. Ese es el adversario del diablo. Esa flecha que está entrando en tu vida y que está haciéndote creer que está bien lo que estás haciendo. Teniendo una vida sincera, sin maquillaje, sin máscaras. La cera se utilizaba para arreglar aquellas figuritas todas deformadas que por el calor, por esto se dañaban. Pues habían brechas y le metían un poco de cera. Entonces de ahí viene la palabra sincera. Quiere decir limpio, quiere decir que tiene su cara tal como es. No es maquillaje, no es otra cosa. Una persona que conoce del Señor es una persona sincera, transparente, no tiene nada que ocultar. Ay, yo te lo digo, pero no se lo diga. Ese no es de Dios. Porque acostumbramos a decir cosas y a manejar cosas que no son de Dios. Tenemos que aprender a ser sinceros, sin tener cera en ningún lado, siendo auténtico. Cuando el Señor dice, mas a todos los que le recibieron, creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿qué me está diciendo a mí? Que soy un auténtico hijo de Dios y debo de actuar como hijo de Dios. Auténtico. No de otra manera. Sin vidas dobles. Cristiano aquí y demonio de la puerta para afuera. Eso es una vida doble. Llega a la iglesia, y sale a hacer lo que ni siquiera la gente del mundo hace. Eso es tener una vida doble. A Dios rogando, dice en mi país, y con Él. Exactamente. Bien lo sabemos, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado de tener una vida sincera, una vida de santidad. Porque a santidad nos ha llamado el Señor. Él es santo y 3 veces santo. Y nosotros debemos de caminar en esa santidad. Una vida en Cristo y una vida con Cristo. Yo he recibido a Cristo, tengo a Cristo en mi corazón y debo de andar en el Espíritu de Cristo que muere. Son dos cosas. Yo he creído en el Señor Jesucristo. ¿Has creído y vives como que si no has conocido y como que Dios no te conoce, y como que Dios no existe en tu vida? Él no está en tu corazón porque actúas no como un cristiano, sino como un mundano. Así que el Señor nos está llamando esta mañana a no tener esa vida doble, sino que una vida en Cristo y con Cristo. ¿Amén? ¿Alguien quiere tener una vida con Cristo y en Cristo? Amén. Gloria al Señor, porque ahí es un espíritu de querer. Ahora, el hacer es lo que viene de nosotros. Porque Dios puso en tu corazón el querer, y el hacer va a estar porque tú ores y busques el rostro de Dios para hacer su voluntad, como dice el Padre Nuestro. Porque lo sabemos, sí, yo lo pongo y me levanto a cualquiera de aquí y me recita el Padre Nuestro como nadie lo puede decir. Ni el Padre, que lo sabe tan bien como cada uno de nosotros. Pero la cosa no es saberlo, es hacerlo. No dejarnos llevar por tentación, que nos libre del mal, porque estamos en el mal, pero necesitamos ser librados del mal. Y eso es lo que
nos dice la palabra de Dios esta mañana? Una vida no doble, una vida sincera, una vida con Cristo, vistiéndome con una coraza de justicia. Lo vimos la semana pasada. Una coraza de justicia es donde mora la justicia de Dios. Dios te ha justificado y te ha hecho justo, no por tus buenas obras, no porque eres la monedita para que Dios se diga, ay, qué bueno, a este es que yo lo voy a salvar. No, va a justificar a todo aquel que es de la fe de Jesús. Aquel que ha recibido a Jesucristo en su corazón. Aquel que ha doblado su rodilla y se ha humillado y ha dicho con su boca que ha pecado contra Dios y dice, me arrepiento y no lo vuelvo a hacer. Esa persona ha sido justificada. No es porque la gente le dice, ay, mira, que eso es un hombre justo. Porque le da todo a los pobres y su corazón está lejos. Hay quienes ofrendan, hay quienes dan, hay quienes... Pero ¿dónde está su corazón realmente? Vistiéndome y protegiéndome con esa coraza de justicia, que la coraza de justicia lo que me cubre es el corazón. Del corazón mana la vida. Si tú andas, vas a la guerra con el pecho, en el pecho te dan y ahí no vas a terminar. Es lo primero que te debes de cubrir. Hoy en día hay chalecos, antibalas, hay un montón de cosas para protegerse, porque si te dan en el corazón, hasta ahí llegaste. Hoy en día el enemigo busca darte del corazón. Él no viene para otra cosa sino para matarte, para robarte tu vida y para destruirte completamente. Él quiere verte muerto. Él no te quiere ver vivo. Jesús quiere verte vivo. Y por eso se entregó por ti. Y eso es lo que Dios está haciendo esta mañana. Que podamos entender. Hoy ya vamos a hablar de esto. Ahorita estamos hablando de esa coraza que protege mi corazón. Esa coraza de justicia, protegiendo mi corazón, de la cual mana la vida y fluye toda la vida del hombre. El corazón ha sido quebrantado por la gracia y por la misericordia de Dios. ¿Ok? Es de la única manera. Porque el corazón es duro. El corazón es como una piedra que tenemos adentro. Es durísimo. Si me tocara comprar un pedazo de corazón para comer, aquí hay gente que come corazón, yo sé, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, ¿sí? ¿O no? ¿Sí come corazón? Tiene este nombre muy bonito. Pero es duro esa carne. Y el corazón del hombre es más duro todavía. Es un nervio tan duro que necesita ser quebrantado. Y cuando tú no te has quebrantado en la vida, tú sigues con ese corazón de piedra, que el profeta dijo que ya ha venido para cambiarte, para quitarte ese corazón y ponerte un corazón de carne, un corazón mórbido, un corazón esponjoso. Es el corazón de Dios viviendo en ti. Él quiere cambiarnos el corazón del Señor porque sabe que no tiene arreglo. Él no viene a ponerle parchos al corazón. Él viene a quitar un corazón malo y poner el corazón del Señor Jesús en tu vida. Amén. Amén. Y eso necesitamos hoy. Un cambio total de corazón. No podemos decir que nosotros hemos recibido la gracia y la voluntad de Dios y la misericordia de Dios cuando tu corazón es duro. Si tu corazón es duro, no va a encontrar el amor de Dios. Te van a hablar del amor de Dios y nunca vas a ver eso. Te van a hablar de que Dios tiene misericordia por ti. Y tú vas a decir, ¿qué es eso? ¿Cómo va a ser tan bueno? Pero Dios te ama y quiere cambiarte ese corazón. Si yo dijera, quisiera saber quién tiene un corazón todavía duro, yo te voy a decir, no se vaya a sentir mal. Porque aún siendo cristianos, nosotros endurecemos nuestro corazón. Porque le damos oportunidad que esa flecha llegue a nuestro corazón. Que se endurece. Pero Él quiere trabajar esta mañana con nosotros. Él no quiere que tú entres y salgas igual. Si no has perdido la mañana, si no has perdido el día, y si no has perdido tu vida y tu vida eterna.
porque no has recibido el amor de Dios que cambia y transforma un corazón endurecido, un corazón de piedra para ponerte un corazón de carne. Es en la cruz del Calvario que el Señor Jesucristo fue molido por nosotros, para que todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, todas nuestras dudas, todas esas emociones que tenemos encontradas, sean pagadas por Él. Él ahí, en la cruz del Calvario, libró la batalla más grande que ningún ser humano y ningún ejército ha podido vencer, y es a la muerte y a Satanás. Si Él no estuviese vencido, Él estaría morando todos los días en tu vida. Satanás estaría morando todos los días en tu vida. Pero gracias a que Él venció a la muerte, tú puedes tener una vida eterna. Y gracias a que Él venció a Satanás, Satanás no se enseñoreará más de tu vida, lo dice la palabra de Dios en Romanos. Jamás el enemigo te puede poseer. Jamás el enemigo puede manejar tu vida, porque te ha dado el Espíritu de Dios que contrarresta al enemigo. Y si tenemos el Espíritu de Dios que es mayor que Él, y si tenemos a Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, nombre que es sobre todo pecado, nombre que es sobre todo vicio, Él ha venido para vencer. Él es el vencedor. En la cruz del Calvario, Él libró la batalla más grande. No la libraste tú, la libró Él. ¿Sabes qué? La diferencia es que creemos que Él la va a seguir librando siempre. Y no, yo puedo seguir haciendo lo que quiera. Él me va a seguir perdonando toda la vida, porque tiene misericordia y amor. Te va a seguir amando toda la vida, pero toda la vida te estará mandando las facturitas que tienes que pagar. Y eso es duro, porque nadie quiere pagar facturas. Nadie quiere hacer frente a su pecado. Creemos que podemos pecar y que no pasa nada. Romanos capítulo 3, verso 23, uno de los versos que conocimos cuando nosotros recibimos a Jesucristo. Porque la paga del pecado es muerte. Yo tengo que pagar un sacrificio con dolor y hasta la muerte. Hay muchos vicios que lo que nos llevan al final es a la muerte. Hay un pecado que al final lo que me lleva es a la muerte. Pero el Señor vino para salvarme. Salvó a las prostitutas. Sí, salvó a las prostitutas, pero ya se arrepintieron y cambiaron de camino y se volvieron a Cristo y no lo volvieron a hacer. Él nos ha perdonado a nosotros. Tiempo nos faltaría para escuchar el testimonio de cada uno de vosotros, cómo Dios nos amó, se entregó por nosotros y nosotros dimos la vida por Él, porque Él la dio primero por nosotros. ¿Cómo le amamos a Él? Porque Él nos amó primero. ¿Ven? Y eso es lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará el día de hoy en tu vida. ¿Qué pasó en esa cruz realmente? Nos puso esa coraza de justicia. Fuimos nosotros justificados, hechos justos, libres de condenación, porque Él pagó el precio por nosotros. ¿Por qué no decimos gloria a Dios? ¿Por qué no decimos amén realmente? No, eso emociona saber de que tú eres una persona justificada, hecho justo, aún aquí, en este siglo como estamos y como hemos vivido, y te dijo Dios, tú eres justo, y solo los justos heredarán el reino de Dios. Porque ahí ningún pecador puede entrar. Porque de ahí ningún borracho, homicida, homosexual, lo que sea puede entrar. Ahí van a entrar las personas que han conocido a Jesucristo como su Salvador. Y es por la gracia del Señor. Él, que nos ama así porque nosotros pecamos. No te ama porque peques, no te equivoques. Te ama porque tiene amor por lo que tú andas y quiere que también te transforme.
Vamos a decir que Dios ama a todos los. Ay, sí, cómo nos ama, porque entre más pecamos, más me ama. Entonces, sigamos pecando, pues. No es así, no nos equivoquemos, no nos dejemos engañar. Él nos ama y detesta el pecado, aborrece el pecado. Dios no es que ama el pecado, te ama a ti. Y tiene misericordia por nosotros. Y se entregó por nosotros. Y dio su vida por nosotros, independientemente del pecado que hemos tenido. Pero solo te pido una cosa, recíbeme, para que yo viva en ti. Para que yo sea tu Señor. Para que yo te pueda salvar. Para que yo pueda santificar tu cuerpo. Para que tú seas una nueva vida. No puedes decir, ay, sí, yo lo recibí, pero yo hago lo que quiero. De todas maneras, por gracias. Qué bonito te sabes ese verso, pero no te sabes que hay condenación para los que no están en Cristo Jesús. Y estar es permanecer en Cristo. Debemos de permanecer en el Señor. Hoy lo vamos a ver y vamos a seguir viendo. Esa justificación nos hace poder entrar a la presencia del Dios mismo, de ser aptos para estar con Dios en una eternidad, para poder estar en su reino y reinar juntamente con Él, para glorificar su nombre eternamente y para siempre, para tener una vida distinta, una vida en santidad y una vida en adoración. La presencia de Dios es lo más añorado. Y quiero decirte que la presencia de Dios no solamente está en cuando nosotros muramos y lleguemos al cielo. La presencia de Dios se puede vivir diariamente y podemos estar en su presencia y podemos gozarnos de la presencia de Dios y podamos alabar a Dios mismo hoy. No estemos esperando que nos muramos para estar en el cielo y decir, allá voy a alabar. ¿Y aquí qué? Que tenemos que alabar al Señor, glorificar su nombre. Fuiste creado para adorar, para alabarlo, para bendecirlo. He aquí la importancia de recibir en nuestro corazón. Acuérdate del corazón que antes lo tenía duro, pero con la presencia del Espíritu de Dios que viene y te convence de pecado, tú vienes y recibes a Jesucristo en tu corazón. Él te convenció de que tienes un pecado y que se lo tienes que entregar a Él. Esa es la primera función que hace el Espíritu Santo de Dios en una persona que ni siquiera conocía de Dios. Pero el Espíritu Santo te convence de pecado, en primer lugar. Y cuando te convence de pecado, tú no vienes más que a rendirte en aquel que pagó tu pecado, aquel que pagó el precio que tú tenías que pagar. Y eso es lo que hizo Jesús. Te salvó. Si no, tendríamos que morir igual que en una cruz. Pero hoy hay salvación. Esa es la buena noticia. Hoy estáis aquí para recibir de Dios el amor de Dios, la gracia divina de Dios, la misericordia que ha tenido por días, por meses y hasta unos por años, de no volverse a Dios y no vivir como un hijo de Dios. Hoy es día de salvación, y hoy es día de misericordia, y hoy es día de perdón. Por eso dice el verso 16, tomad el escudo de la fe. No dice otra cosa más que agarres el escudo de la fe. ¿Y para qué? ¿Para irlo a guardar? ¿Para qué quiere un escudo? ¿Para tenerlo allá escondido? No, hay dardos que vienen unos por abajo, otros por un lado, unos por arriba, hay otros que vienen por abajo. Y hay que estar preparado con ese escudo. Y ese escudo se llama el escudo de la fe. Porque sin fe es imposible llegar a Dios. Sin fe es imposible recibir a Jesucristo. Sin fe es imposible ser un hombre que crece en la autoridad de Dios, que crece en la misericordia de Dios, que crece en santidad. Porque si no crees, si no tienes confianza, no puedes recibir nada de Dios. Sin fe somos peor que un enano. Porque nos llamamos, para empezar, nos llamamos cristianos y no tenemos confianza ni en Dios ni en su palabra.
¿Qué diferencia a un hombre natural o un hombre o un hijo de Dios? Su fe. El justo, por la fe, vivirá eternamente. No es por otra cosa, confianza, certeza plena del sacrificio de Jesús por mí. Él tomó mi lugar, Él me sustituyó, ahora yo soy libre. Pero ¿cuántos podemos decir en la vida hoy, yo soy libre? Y decirle a la gente, yo soy libre, ya estoy, he roto las cadenas de esclavitud, ya no más droga, ya no más fornicación, ya no más todo, drogas, lo que sea, mentira, lo que sea. Cualquier cosa que tengamos de pecado, por mínimo que creamos, me separa de Dios y soy esclavo. Quien me domina es el adversario. Y me tiene prisionero. Pero Él ha venido para romper cadenas, para liberarnos y limpiarnos de toda maldad. En el Nuevo Testamento, Nueva Traducción Viviente, nos dice que levanten el escudo de la fe. Y es bonito esa traducción, y me llamó mucho la atención y decía, bueno, ¿por qué yo tengo que, si este es mi escudo, por qué yo no lo tengo que poner así de frente? Sino que dice, levante el escudo de la fe. Porque las flechas vienen de regiones celestiales, vienen de arriba, nos cae la flecha y necesitamos levantar la fe. Sin fe no podemos guerrear. Nos caen a nosotros las flechas sin soldarnos encendidos. Necesitamos levantarnos en fe. Eso quiere decir la palabra. Levantarnos el escudo de la fe, escudo que tenemos para darle uso. Un escudo no para tenerlo en el armario. Un escudo para decir, yo soy cristiano, pero ahí tengo todo el equipo. Mira qué bonito el equipo que yo tengo en el armario. ¿Y tú? No andas desprotegido. La armadura es para ponérsela, es para revestirse de él. Como verdadero guerrero de Dios. Amén. Amén. En la actualidad no podemos escuchar personas que usan escudos y dardos y nada. Como dije anteriormente, hoy podemos escuchar de grandes armas, de los misiles, de los barcos que están tirando un misil de un lugar a otro, están destruyendo ciudades. Eso sí podemos escuchar. Pero hoy te voy a decir algo. ¿Sabes cuál es el misil más grande que te puede caer? El problema que hoy te trae a doblar rodillas ante el Señor. Ese es un misil grande, porque para una persona es eso es una cosita pequeña. Para mí tal vez, pero para él es un misil. Y lo que nosotros vivimos en nuestra vida normal y natural, estamos bombardeados muchas veces de varios. Sí, bueno, de uno, como uno es suficiente para destruir edificios, para destruir todo, no digamos a una persona. Así que el enemigo hoy en día está preparado para enviarte misiles y tenemos que tener en alto el escudo. La Biblia habla de un escudo que no es una protección física, sino que nos habla de un arma de protección espiritual. Los que le buscan y los que le adoran, deben de adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Entonces necesitamos tener protegido el espíritu de Dios en nuestras vidas. Y el creyente debe de utilizar para combatir a nuestro adversario el diablo. El significado del escudo de la fe, la confianza que debemos de tener como creyentes en su palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, verso 1? Es pues la fe. Está dando la definición de la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando yo tengo fe que Dios está conmigo, que Él va a suplir mis necesidades, yo espero que Él las supla. Yo no lo veo,
pero Él nunca ha dejado. Ya estábamos hablando hoy en la mañana, porque hasta empecé a protestar por una cosa y me dijeron, pues nunca te he hecho falta nada. Pero gloria a Dios me cierro la boca y no debo decir. Porque hay cosas en la vida que muchas veces nosotros decimos y renegamos y no nos damos cuenta de que Dios nos ha dado la respuesta y que Dios cuida y guarda de nosotros. Y es por la fe que nosotros podemos ver lo que no vemos y tener las cosas que nosotros hemos pedido. Sin fe es imposible que yo pueda haber realizado algo. Ay, yo quiero que mi hijo deje de... ponle lo que tú quieras. ¿Sabes qué? Pídele a Dios el consuelo. Porque si le pides, ¿sabes qué? Vamos a hablar también del tipo de oración que vamos a hacer. Porque la oración es básica en una guerra espiritual. Pero lo tenemos que pedir con fe. Y en ese punto vamos a decir, si voy a pedir algo, lo voy a pedir creyendo que lo voy a recibir. ¿Cómo voy a pedir algo? Voy a pedir sanidad, pero no sé si Él me va a curar. No sé si Él me escuche la oración. Él cura todo menos, esto no lo cura. ¿Para qué le vas a pedir a Dios? No necesitas pedirle a Dios si no tienes fe. A Dios se le pide con fe. ¿Que hay milagros? Sí. Pero el milagro obra cuando tengo fe. No va a obrar solo por obrar. Yo voy a hacer pras, te va a dar la cosa. Tengo que creer. Ore por mí. Bueno, si tú mismo no crees como yo quiero, yo puedo estarme todo el día orando por ti. Si tú no crees que Dios te va a cambiar esa situación, ¿de qué me sirve que yo siga oír darle que te pego todo el día, toda la noche orando por ti y tú estando por otro lado haciendo lo que tú quieres? Debemos de creer en la oración, con fe, la convicción de lo que no se ve, convencido de que Dios va a dar una respuesta positiva. Porque cuando pensamos que Dios me puede dar una respuesta negativa, pues tampoco tengo fe de que me va a responder mi oración. Porque cuando dice pedir todo, es todo. ¿Y por qué no me lo puede dar todo si Él lo dice? Si lo dice, pero si no lo estás pidiendo con fe, pues no. Nosotros también podemos ser atacados en cualquier momento y en cualquier dirección por las artimañas y engaños de Satanás. Fíjate lo que he puesto. En cualquier momento y en cualquier dirección. El día de hoy, por un lado, por el otro, por el otro. Hay gente que me dice, yo no sé ni por todos lados me está atacando. Nos pasa. Hay momentos que sentimos el ataque del enemigo por todos lados. Y yo pensé que ya había salido de este plan, me cae la otra. ¡Uy, el otro padre! Pero Dios está formando un carácter de un hijo de Dios que le cree a Él, que le obedece a Él, que dobla rodillas, que obra, que tiene fe y tiene confianza en las promesas de Dios. Porque Dios no es hombre para que mienta como nosotros, ni hijo de hombre para que se arrepienta de haber dicho una promesa, sino que la promesa la cumple. En Él son sí y en Él amén. Eso es tener, estar seguro, estar confiado de que Él va a responder. El escudo de la fe, que es parte de la armadura de Dios, nos ha dado para defendernos de tales ataques del enemigo. No son ataques, ay no, es que este hijo que yo tengo, es que este es el que me hace. No, Él no te hace nada. El que te hace es Satanás, que está permitiendo usar a este, al otro y a la otra, para que nosotros estemos enfermados, encendidos, encolerizados, nada que ver con fruto del Espíritu, sino que el fruto de la carne nos saca todo lo que el diablo quiere sacarnos. Y se mantiene alegre cuando tú estás ahí, peleando, guerreando contra tu hijo, tu hija, tu marido, tu esposa. Y él está feliz porque, wow, he logrado lo que yo quiero. No hemos entendido entonces
que la lucha no es con ella ni con él. Hay un enemigo que es todavía más poderoso. Él es tu familia, Él es tu hermano, Él es lo que Dios ha puesto en tu vida, en el cual tienes que gozarte y darle gloria y honra al Señor por eso. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 5:4, porque Juan, cuando habla de esa epístola de Juan, es una epístola, pero de esas poderosas que hacen temblar la tierra más que el misil que pudo haber mandado el enemigo. Porque dice la palabra de Dios así: porque todo el que es nacido de Dios, 1 de Juan 5:4, vence al mundo. ¿Pueden repetir esa frasecita? Eso te puede cambiar la vida. Y si lo repites todos los días, y a cada momento, y en cada circunstancia, y en cada situación, y dice, el que es nacido de Dios vence al mundo, entonces digo yo, soy más que vencedor. Claro. Porque yo soy un hijo de Dios. Y puedo vencer al enemigo. Y puedo vencer al mundo. Y puedo vencer a Satanás. Y puedo vencer ese pensamiento que me estaba separando de Dios. La bendición más grande es que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Se llama nuestra fe. Si tú no tienes fe, no hay vencimiento del mundo. Vas a vivir derrotado. Vas a vivir toda la vida a los pies de Satanás. Y Él ha venido para que, el Señor, para que tengas vida y en abundancia. Él ha venido para levantarte, para justificarte, para empoderarte, para darte vencimiento. Eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó, dice su palabra. Un escudo, ya sea físico o espiritual, solo puede ser eficaz cuando es levantado. Cuando es levantado, esto requiere de un estado continuo de preparación y paciencia de nuestra parte. Podemos tener las armas, podemos tener un tanque en mi casa y puedo salir yo tengo todas las armas, pero si nunca me he montado ni en una bicicleta y me voy a montar en un tanque, ¿qué voy a hacer? Tienes que estar preparado. Tiene que estar sabido cómo funciona, cómo se dispara, cómo se mueve, cómo se echa para atrás, cómo agarrar velocidad. Y eso es un hijo de Dios que se prepara día a día, va en crecimiento, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Un hombre que ha sido preparado, un hombre que ha sido ejercitado, un hombre que ha sido entrenado, que ha corrido, como decía Pablo, la buena carrera. Hombres preparados para poder usar las armas. Tienes que prepararte, no es así nomás. Una preparación que necesita paciencia de nuestra parte. Porque para aprender necesitamos ser pacientes. Hay personas que con 3, 4 lecturas ya se lo sabe todo. De repente a mí me toca hacer 10 lecturas de lo mismo. Y le doy gloria a Dios, porque al menos se me quedan con las 10. Pero hay que uno lee ni la primera y ya piensa que lo sabe. ¿Acuerdas? Eso lo hablamos hace poquito. Debemos de aprender con paciencia. El Señor va a tratar con nosotros, nos va a ir enseñando poco a poco y vamos siendo preparados para poder guerrear espiritualmente. No es que nos vamos a ir a meter a la guerra, nos van a dar todo el equipo y vamos a ¿qué vas a ir a hacer? Te van a matar, solo te vas y te matan, porque no sabes, nunca has tomado armas. Hay que estar preparado. Por eso dice el apóstol, así que podamos apagar los dardos del enemigo. Esos son dardos del maligno, dardos de Satanás, dardos de aquel que no quiere verte con vida, que te quiere matar. Pero debemos de estar preparados para podernos enfrentar a ese maligno. Voy a preguntar,
¿O te has preguntado cuáles son verdaderamente esos dardos? Mira, te lo voy a decir, hay una sucesión de flechas que te van cayendo constantemente en tu vida espiritual, porque es una guerra espiritual, y tú tienes que estar preparado porque cuando venga lo primero que va a venir, el primer dardo que va a mandar Satanás es el desánimo. Ay, yo no sé si hoy vaya a la iglesia. Bueno, y si voy a pedir el trabajo y qué tal que esta señora yo no le veo buena cara, ella no me va a dar trabajo. Pero hay que agarrar 3 buses para llegar ahí. Entonces, ¿quién cree que te está metiendo todas esas cosas? El enemigo. Te quiere desanimar. Si solo te van a pagar 8 euros la hora, ¿qué vas a ir a hacer ahí? No pierdas tiempo. ¿Quién te lo está tirando? Si no es Satanás. Si no estás ganando de un 5 acostado en la cama y alguien te va a dar 8 euros, pues vete por los 8 euros. Y no te vas a ganar 8 euros acostado en la cama. El día que trabajes, te van a pagar no 8, sino 16, porque van a ver tu trabajo. Pero en la cama, te está desanimando Satanás para que te quedes ahí echadito viendo la televisión. Es que está el mundial, papá, mira qué bonito. Yo no me muevo de aquí, porque para irme por 8 euros, mejor me quedo en la casa. Y así vivimos, hermanos, así vivimos. Satanás lo primero que quiere hacer es desanimarte. Desanimarte, no quiere que te levantes. Segundo, te trae una gran confusión. Y decir, wow, me precisa trabajo. Y ahora viene, yo tengo que pagar la renta. Y ahora que mis hijos tienen necesidad de... ¿Y cómo hago? No sé, mejor hubiera ido. Es que ¿por qué le hice caso a este o al otro? ¿Cierto? Estás confundido. No sabes si la que te envenenó te dijo la verdad o la palabra te está diciendo la verdad. Estás confundido. Estás entre indeciso. Hay confusión. ¿Quién vive en confusión? Mucha gente vive en confusión hoy en día. No sabe si realmente este o la otra, o quién es. No sabemos ni con quién vivimos muchas veces. Estamos confundidos. Eso me trae a un tercer punto, que es todavía más grande. Es la depresión. ¿Sabes cuándo entras en depresión? Es cuando ese desánimo se multiplica. Se multiplica a tal punto que te entras en una depresión que ya ni con palancas te levantas de la cama. Te entra un dolor de la ciática y me duele esto y la cabeza, pastor. Le digo, sí, Señor, entrégale al Señor todos esos pecados que tienes, porque de otra manera seguirás postrado. A mí, en lo personal, me lo enseñó el Señor. Me quedé 2 días acostado con una alta depresión en mi vida. Y por una cosa que cualquiera diría, eso era una tontera. Pero como dije yo, ese era un misil para mí, para ti era un dardito. Y muchas veces entramos en depresión porque nos desanimamos tanto que no hay forma de levantarnos. Estamos tan confundidos que llegamos a decir, bueno, es que mejor me quedo. Hey, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Yo estoy deprimido, yo no tengo ánimo para nada. Es que tengo que agarrar el bus. Es que tengo que ir hay que caminar. Hace sol. No, va a llover. No. Hay tantas cosas que el enemigo está haciendo constantemente para que tú te desanimes, para que tú estés confundido, para que tú estés en depresión. Hasta ahí no he llegado. Bueno, hay quienes han pasado. Hay otros que pierden la visión. Están ciegos. Ya pueden estar viendo las bendiciones, no las ven. Pierden la visión. Sabe que el Señor te ha llamado para una eternidad. Te ha llamado para que hagas discípulos. Te ha llamado para caminar en santidad. Pero ya perdiste la visión. Ya no sabes, no hay enfoque en tu vida. No sabes para dónde vas. Te levantas y sales corriendo para un lado. Ay, no era para acá. Es para allá. Entonces vivimos confundidos, vivimos en depresión y vivimos con una visión perdida. No sabemos ni para dónde nos levantamos y no sabemos para dónde vamos.
sé que hay muchas personas. No hay uno. Hay muchas personas que han perdido la visión. Decir, bueno, yo en mi vida lo que quiero es verme con una vida así, asá, sirviendo al Señor, agradándole, llevando a mis hijos, bendiciendo a mi familia, bendiciendo a otros. Esa es la visión que Dios me ha puesto. Qué linda esa visión. Estoy aquí en la iglesia, gloria a Dios, aleluya, salvo. Y ya dice, ay no, ¿para qué? Vengo a la casa, mira esto, mira lo otro. Perdiste la visión. Entonces, hay algo que te cambia la visión, se llama Satanás. No es la persona que te espera, no es otra persona, no es nadie más que el adversario te está mandando esos misiles constantemente. Amén. Amén. Cuando has perdido la visión, como dije yo, estás desorientado. Estás como ese barco que no sabe para dónde va. No hay una brújula, no hay una dirección. Perdimos completamente la dirección y vamos a la deriva. Te dice un niño, haz esto y lo haces. Le dice la vecina, mándalo a tomar vino y eso es lo que haces. Le dice el otro otra cosa y hace lo de la otra persona. Total que nunca haces la voluntad del Señor, sino la de los demás. ¿Has visto un coche cuando pierde la dirección? Ya le puede dar a la derecha y él va para la izquierda. ¿Sí? Se rompió los brazos de la dirección y el coche va para donde menos esperas. Así es todo aquello que el enemigo está haciendo mella en su vida a tal punto que la depresión, el desánimo, la confusión de la vida, la pérdida de visión, la desorientación de su vida, lo lleva a un punto casi de muerte en la vida cristiana y se llama el apartamiento. Y nos apartamos del Señor. Ay no, yo para qué voy a ir a esas cosas de Dios, y mira cómo me está yendo la vida. Es que yo no puedo creer de que Dios está conmigo si yo nunca tengo bendición. Mejor me aparto. ¿Qué voy a ir a la iglesia? No veo la gracia de Dios en mi vida, no veo su misericordia, no veo su bendición de estar con los hermanos. No tienes trabajo, prefieres quedarte allá en vez de venir con los hermanos, amarnos, entendernos y con el amor entre unos y otros para decir que de verdad no tienes trabajo. Mira, yo sé de algo, tal vez te convenga. Yo tengo hermanas que llaman a mi esposo y dicen, aquí hay un trabajito, para ver si le podemos bendecir a alguien. Pero eso es cuando estamos. ¿Cómo te voy a llamar? ¿Cómo te voy a buscar? No vienes a la iglesia y quieres tener todo. ¿Quieres que te tratemos como hermanos y vives allá, en otro lado? Es duro, pero es una realidad. Estamos apartados del Señor y lejos de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Él es la vida verdadera y nosotros somos su palabra. Y si nosotros no estamos pegados a la vida verdadera, no va a haber fruto. Vamos a vivir apartados. Y eso te va a causar un problemita todavía mayor. Vamos a decir cuántos dardos nos están cayendo y de repente todos. Y de repente todos nos están cayendo. Nos podemos sentir desesperados. No hallamos, es desesperación. Somos como locos. Día y noche. Señor, ¿a dónde estás? Y estamos escribiendo ya el libro de quejas, alabanzas y todo eso. Estamos escribiendo ya un libro de todo lo malo que creemos que Dios lo está haciendo. Porque somos capaces de echarle la culpa a Dios de todo lo que nos sucede. Porque eso es lo que pasa, ¿no? Buscamos un culpable. Hoy me decía mi hijo, pero siempre buscamos un culpable. Claro, tiene que haber un culpable en todo. Pero siempre buscamos un culpable. Y por último, puede ser derrotado. ¿Cómo dijiste que el enemigo no nos toca y que el enemigo no nos
No nos va a poseer hasta el punto de que Él nos va a manejar. Pero sí nos puede derrotar. Sí nos puede tirar abajo. En vez de estar en lugares celestiales, estamos tocando fondo. Estamos derrotados. No hay forma de levantarnos de la cama, no hay forma de embanderarnos, no hay forma de conseguir lo que deseo en mi corazón. Esos son dardos. Y son los más comunes. Habrán otros que tienen otros misiles. Pero estos son los dardos que Dios ha puesto esta mañana para que podamos reflexionar un poco más en ellos. Para que podamos ponernos a pensar por qué el enemigo quiere mandarme ese dardo. ¿Será Dios permite eso para verme derrotado o para qué? Todo sucede en la vida de un cristiano para levantarte, para prosperarte. Pero todo comienza con una palabra: ser humilde. El que no es humilde, si no es humilde, es jactancioso. El que se jacta será humillado. Esa es la ley del Señor. Pero el que se humilla será exaltado. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese punto que ha permitido Dios, porque sí ha permitido Dios hasta cierto punto de que pase lo que te está pasando, para que haya humillación en tu corazón, que haya quebranto en tu corazón. Si no, no puedes ni aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Porque si no hay quebranto en tu corazón, ni siquiera puedes estar en su presencia. Si no hay quebranto en tu corazón, no puede estar la gracia de Dios derramada en tu vida. Y Él quiere que nos humillemos. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. El pueblo de Egipto lo sacó con una mano poderosa. Y Él dice aquí en Roma: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. El Señor te va a exaltar. Entonces yo lo dejo que Él haga cuando Él quiera. El Señor dice que tenemos que humillarnos. El principio de humillación me indica crecimiento. Cuando yo le digo: Señor, yo reconozco que he pecado contra ti, como le dijo David, y solo contra ti he pecado, en ese momento Dios lo está exaltando, porque dice: Él te reconoce que yo soy su padre, Él es mi hijo, y Él está en pecado, y yo estoy en santidad. Ahí está la diferencia. Echando toda vuestra ansiedad, mira cómo lo dice Él, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene, cuidado de vosotros. Imagínate, no sé de lo que estabas pensando, no sé cuál era ese misil que ha venido, pero Dios tiene cuidado de tu vida. Dios tiene cuidado de esa flecha encendida, de ese dardo de fuego. Dios te va a cuidar de eso, hay una protección. Pero dice aquí: ser sobrios. Wow, cuando dice ser sobrio me parece como que estás diciendo que estás borracho tú o qué. Está bien, ¿no? Cuando te dice ser sobrio, quiere decir estar en tus cabales. Podemos venir al trono de la gracia, pero estar sobrio y decir: sí, Señor, de verdad he pecado, he hecho lo malo, he hecho esto, no debería haber hecho esto, y yo me arrepiento. En ese momento estoy entrando en sobriedad, pero dice ser sobrio y velado. Alguien que está con los ojos abiertos. No te duermas, no dejas eso, no dejas que el enemigo te vence. Actúa, humíllate ante el Señor, Él te va a exaltar en su tiempo. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si tú estás dormido, si tú no estás sobrio, el diablo te está devorando, te está comiendo, te está arrancando vida y tú estás muriendo constantemente. Tú has perdido victorias en esa batalla. Amén. Amén. Ser sobrios y velar.
9. El cual resistir firmes en la fe. Soldado, firmes. ¿En qué? En la fe. En la confianza, en la certeza de las cosas que no se ven van a venir, porque Él lo ha prometido y no miente. Están firmes, fuertes. Cuando alguien está firme, está bien parado, no está endeble, que te dan un empujón y se cae. Pero cuando estás bien parado, como un soldado, nadie te mueve. ¿Ven? Amén. Sabiendo que los mismos padecimientos van completos en vuestras manos de todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, escucha bien, es el Dios de que hablamos aquí, es un Dios de toda gracia. Nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo. Él mismo, escucha bien, que ha permitido que pase lo que pase, lo que ha permitido, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Con ese versículo podemos estar todo un día meditando en él, cómo Dios trabaja en tu vida, perfeccionándote, haciéndote completo. Quiere decir perfeccionándote, no hacerte perfecto, sino que completo, que tengas todas las armaduras de Dios y las puedas utilizar. ¿Amén? Sí. Entonces, nos llamó a su gloria. No nos llamó a otra cosa, a vivir en el esplendor de la gloria de Dios, a vivir una vida de gozo y de paz en el Espíritu, a vivir bajo la influencia del Espíritu Santo, como el fruto del Espíritu Santo, del gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, el amor, la bondad, el dominio propio. A eso nos llamó, a mantenernos firmes en eso. Dice, nos llamó a su gloria eterna. Y eso es interesante, ¿no? Imagínate que si tú tienes algo que te levante, que puedas ver a la presencia de Dios y te gozas en un momento, pero ya luego no. Pero cuando estás en el Espíritu, Él hace mantener la gloria de Dios eternamente y para siempre. Cuando una persona es hijo de Dios, y cuando una persona tiene el Espíritu de Dios, vive en gozo, no en alegrías. Alegrías son subidas y bajadas, pero el gozo es algo permanente. Sabes que aún cuando estés pasando por diferentes circunstancias, Dios está ahí y Dios está bendiciendo tu vida. Amén. 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 Pero Él quiere fortaleza en tu vida. Quiere serte un hombre fuerte, un hombre de carácter, un hombre que busca a Dios, que refleja a Cristo en su corazón y lo establece como un guerrero de Dios, como un hijo de Dios, lo establece como un hombre apartado para hacer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz eterna. Por eso dice, tomad el yelmo de la salvación, póngase el casco en la cabeza, porque si no te pones un casco en la cabeza, puedes perder todo, porque a la guerra no se puede ir sin casco. Una balita que te entra en la cabeza, ahí moriste. ¿Qué pasa cuando nosotros nos ponemos el casco espiritual? Es un casco que protege todos tus pensamientos, que protege todas tus emociones, que protege todo lo que tú piensas, todo pensamiento que ha sido renovado en Cristo Jesús. Por eso necesitamos ponernos un casco, para que el enemigo no pueda bombardear los pensamientos de un hijo de Dios. No es para otra cosa que te vas a poner un casco, es para protegerte de que el enemigo no te meta cizaña, que el enemigo no te venga con falsa doctrina, que el enemigo no te venga echando cuentos. Amén. Amén. Protege la mente de cualquier cosa que desoriente o destruya a un cristiano, tal como el desaliento, como hemos hablado, el engaño. En 1 Tesalonicenses 5, 8 a 9 dice, seamos sobrios. Vuelve a decirnos, te quiero ver bien. Seamos sobrios.
habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Cuando tu mente fue cambiada por la presencia del Espíritu Santo de Dios, convenciéndote de pecado, recibiste a Jesucristo como tu Salvador y tienes entonces en tu mente y en tu corazón a Jesucristo. Y Él te sella con el Espíritu Santo. Y hay que protegerlo. Y hay que protegerlo. Hay que blindarlo. Una persona que ha confiado en Jesucristo constantemente está siendo bombardeado por el enemigo. Con el que no conoce a Jesús, el enemigo juega y se ríe con él y hace pactos con él, porque es su enemigo y anda en su mismo territorio. Pero al Hijo de Dios hay bombardeo constante. ¿Amén? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Tomar la espada del Espíritu. Ya tenemos otra arma. Mira qué bonita, la espada romana era una espada de doble filo, ¿cierto? Filo por un lado y filo por el otro. Era más fácil de entrar. Sí, pero también es una espada que no solamente sirve para matar, sirve también para defenderse. Pero hay que saber usar la espada, ¿sí o no? Imagínate tú, te dan una espada y en el momento que te la dan, la agarras por el filo y te cortan los dedos. Si no la sabes usar, que agarras del mango. Hay que saberla, cuando estoy peleando con otro, hay que saberla manejar. A un lado, para el otro, defenderse. Y en el momento que se descuida, para adentro. ¿Cierto? Porque la espada de doble filo es la palabra del Señor. Y si tú no conoces la palabra del Señor, y si tú no te has preparado para usarla, te pueden hablar o puede haber en tu vida una necesidad de encontrar un aliento, un consuelo, y te vas a ir a buscar a Apocalipsis, cuando deberás tal vez buscar un salmo. Porque no conoces la palabra de Dios, porque no estás preparado para usarla. O sea que la palabra de Dios hay que conocerla, es una herramienta que tiene, pero tienes que saber. Le digo a una persona, busca el Génesis y empieza a darle vuelta a la Biblia. Le digo, ese es el primer libro. ¿Por qué? Porque hasta lo más sencillo hay que enseñarlo, hay que ser entrenado para eso. Para eso nosotros caminamos en discipulado. Y para eso nos esforzamos en la iglesia, para que la gente conozca de la palabra y pueda usarla correctamente. Esa espada es la palabra de Dios. Todo cristiano se encuentra en una batalla espiritual y necesita de una espada. Y necesita de una Biblia. Aquí ando, sacan el móvil, ¿no? Ahí anda de todo. Mejor ni lo abramos. Porque cuando empiezan a abrir y buscarse el verso, te salen un montón de cositas que normalmente ves. Ojo con eso. La espada es la palabra de Dios. Y cuidemos la palabra de Dios. Esta. Esto es cristiano. Parece, no, pero es que estamos en los años. Yo le digo que traigas el papiro, le digo que traigas la palabra de Dios. Hemos avanzado hasta el punto de tener condensado todos los versos y la palabra del Señor. ¿Ok? Dice que la palabra del Señor es efectiva para contrarrestar al maligno y es una arma que sirve como ofensiva también, para atacar, contraatacar. Y dice que para la destrucción de fortalezas y del error de la mentira. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5, dice, pues, aunque andamos en la carne, ¿sí o no? ¿Andamos en la carne? Sí, andamos en la carne. No militamos según la carne. No somos soldados de la carne. ¿Ok? Segunda de Corintios 10, capítulo 3. No militamos según la carne. 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de un cristiano no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo
pensamiento a la obediencia de Cristo. Importante, porque si tus pensamientos no están en Cristo, tú pierdes la batalla. Por eso hay que ponerse ese casco de protección, que proteja tu manera de ser y de pensar, que proteja la palabra de Dios. Si no hay protección, escuchas a un tío siberiano que te viene a hablar y ya le creíste, y te fuiste, y volás con ellos. Respiren 25 veces, te metes en unos rollos, y al final te quedas en el aire, porque tu problema sigue. El Señor vino para sanarte, el Señor vino para rescatarte, el Señor vino para tomar ese lugar, no para que busques otras cosas que no son de Dios, sino que lo busques a Él, que Él lo está haciendo y lo hará. Amén. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y eso es interesante. Es contra el conocimiento de Dios. Y para que estemos en la obediencia a Cristo. Obediencia. Palabra que no nos gusta escuchar. Pero te lo voy a decir que está en Génesis. Y hasta que llegues a Apocalipsis te va a hablar de ser obediente. Siempre te habla de obediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y decirte los ¿qué? Los pensamientos. ¿Será importante lo que yo pienso? ¿Qué le meto yo a mi disco duro? ¿Qué tengo yo aquí en la cabeza? ¿O palabra de Dios o las palabras del mundo? Hace mucho énfasis. La palabra de Dios no va a hacer nada si mi pensamiento no está lleno de la palabra de Dios. Yo puedo tener el mejor ordenador del mundo, pero si tiene metido basura, solo basura va a salir de él. Si eres un hijo de Dios, resetea con la palabra de Dios. Vuelve a las Escrituras. Mañana, tarde y noche. Un capítulo diario mínimo que tendremos que estar leyendo. ¡Mínimo! Ay, no, que salgo a las 5 de la mañana. Levántate a las 4 entonces. Y a las 4 empieza a leer. Te va a sobrar tiempo para que a las 5 te puedas ir leyendo la palabra, orando la palabra, meditando en la palabra y bendiciendo de acuerdo a la palabra del Señor. No hay tiempo, sobra el tiempo. Te dio 24 horas, solo trabajas 8. Si acaso trabajas 8. Hay quienes no trabajan 4 y no les da tiempo. ¿Y 20 horas qué hacemos? En 20 horas. La palabra de Dios, ¿cuánto te toca? Si un devocional lo puedes hacer en 20, 30 minutos. Bien hecho, pero bien hecho. Hay quienes se pueden estar 1 hora, si tienen más tiempo, como quieran. Ponerse en manos del Señor. La idea de la Escritura es penetrar. La idea de la palabra de Dios es entrar hasta lo más profundo. Llegar hasta el corazón, al centro mismo de la acción. Cuando hablamos de corazón, ya hemos dicho muchas veces, no estamos hablando del nervio, estamos hablando de tus pensamientos, donde está ahí todo conocimiento por un lado y todas las emociones por el otro. En el hemisferio te llega todo lo que son conocimientos y el otro las emociones. Y ese es el corazón del hombre. Tal vez tu pensamiento en tu corazón, tal vez todo lo que tú tienes aquí, es lo que sale. Si en la cabeza tengo un montón de cosas que no son de Dios, es algo que saco todo el día. Si yo me levanto con el Señor, hablo del Señor. Si me levanto en derrota, vivo derrotado. Ok, penetramos con la palabra de Dios hasta lo último. El propósito de la espada del Espíritu es fortalecernos y permitirnos resistir todo ataque de Satanás. El Espíritu Santo usa el poder de la palabra para salvar, ya lo he estado explicando esta mañana, para conferirnos poder para alcanzar madurez espiritual. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere. Dice también la palabra de Dios que debemos de orar en todo tiempo. La palabra de Dios dice orar sin cesar, orar constantemente, estar todo el tiempo en oración. Yo voy a poner rápidamente unos ejemplos por asunto de tiempo.
Dice, los discípulos de Jesús y su familia eran hombres que oraban. Dice en Hechos 1:14, todos estos perseveraron unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Toda la familia de Jesús, los hermanos de Jesús y los que seguían de Jesús, oraban. Importante, buen ejemplo no ha dejado. La iglesia oraba por las necesidades. Estaba Pedro, estaba preso. En Hechos 12:5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, no lo dejaban moverse. Pero la iglesia hacía cesar oraciones por él. Toda la iglesia oraba por las necesidades de un hermano. ¿Será importante orar por los hermanos? Reuniones de oración, hay 8, 10 personas que quieren buscar el rostro de Dios. Y los demás no les interesa entrar a la reunión, no quieren orar, no quieren buscar al Señor. No tengo tiempo, de sobra, la pusimos a las 9. ¿Quieren que nos pongamos a las 10? Lo cambiamos. No hay ningún problema. Pero, ¿sabe qué? La gente debe de unirse en oración por los hermanos y orar también por su necesidad, orar por su iglesia. Y debemos de permanecer unánimes en oración en todo tiempo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay momentos que no sabes ni qué pedir, pero tú te vas a tu cama o a tu lugar y empiezas a orar. Es el Espíritu Santo el que va a llevar esa oración al Señor. Y va a poner las palabras, y va a poner la forma. Y vas a orar en el Espíritu y no en la carne. Porque cuando oramos en la carne no sabemos ni qué pedir. Cuando oramos en la carne dice, sí, ya pedí, así vuelvo a pedir otra vez por mi hija. Y por mi hija. Parecemos repetición. Van las repeticiones, dice la palabra. ¿Por qué? Porque estamos orando en la carne. Es que se nos olvida hasta por qué orar. Pero cuando oras en el Espíritu empiezas y no sabes ni a qué hora está terminando. Porque lo estás haciendo con el Espíritu del Señor. Perseverar en oración, velando en ella con acción de gracia. Colosenses 4:2. Tesalonicenses 5:17 dice, orar. ¿Sí? César. Así que hermanos, no solo debemos de orar por nuestras luchas y por nuestros retos y dificultades, debemos de orar por otros. El apóstol Pablo dice, acordaos de mí en vuestras oraciones, porque yo necesito hablar y predicar el Evangelio y hablarlo con denuedo, quiero hablarlo con palabras de poder y del Espíritu Santo. Yo necesito que para que tú y yo seamos hombres que podamos hablar la palabra del Señor y predicar el Evangelio con denuedo y con la autoridad de Dios, podamos orar unos por otros. Ay, ¿cómo voy a irle a hablar a otro de Jesucristo? Tiene que ser empoderado y tiene que ser lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Y tenemos que orar para que la gente pueda ir y predicar el Evangelio de Jesús. Pablo, que era el apóstol, decía, mira, a vosotros de Efesios, oren por mí, necesito que oren por mí. Dice, a fin de que pueda abrir mi boca y me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio. Y el misterio del Evangelio ha sido revelado cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y se reveló un misterio, porque era un misterio. ¿Cómo es que iba a haber un Salvador del mundo? Se pensaba que era un emperador, se pensaba que era un hombre fuerte. Claro, era el Dios Todopoderoso muriendo en una cruz por ti y por mí. Ahí se reveló el misterio de Dios, para que tengamos salvación en vida eterna. Pero eso, Pablo decía, oren para que yo tenga palabra con denuedo. Denuedo quiere decir con autoridad, con la presencia del Espíritu de Dios, que haya potencia de Dios, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todos los hombres.
Y eso viene por la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Pablo oraba por la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Si vosotros y nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, no podemos ganar ninguna batalla. Amén. Amén. Así que, ¿quieres vencer una guerra espiritual? Sí. Amén. Amén. Vístete cada día con la armadura de Dios. Vístete cada día con la armadura de Dios. Pasa tiempo en oración delante de Él. No pase un ratito. Amén. No. No te engañes. No pierdas tiempo. Ora al Señor. Estudia.